Algunas escenas en este programa han sido recreadas. Un sombrero, un guante, un rastro de sangre. Los investigadores creían que los llevaría a un asesino. La fiscalía pensó que contaba con una evidencia sólida y con bases, respaldada por una ciencia rígida. La defensa argumentó que la evidencia estaba manchada y que la ciencia era de mala calidad. El jurado encontró una duda razonable acerca de la culpabilidad de Orenthal James Simpson y serias dudas sobre los forenses. En los tribunales de justicia y en los salones de ciencia, fue el juicio del siglo. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. El juicio del siglo. Los Ángeles, California. La capital mundial de los medios de comunicación. Una ciudad famosa por el sol, las celebridades y el escándalo. Pero incluso para los estándares de Los Ángeles, los eventos de junio de 1994 fueron electrizantes. En un suburbio influyente, 2 personas fueron encontradas brutalmente asesinadas. El principal sospechoso era una estrella de fútbol convertida en actor de cine. Todos los ojos se enfocaron en el Palacio de Justicia del Condado de Los Ángeles, mientras el juicio se desarrollaba como una película de Hollywood. Durante 10 meses, el estado de California contra Orenthal James Simpson se jugó en la corte y en los televisores de todo el mundo. El 3 de octubre de 1995, el mundo contuvo el aliento cuando el jurado emitió su decisión. Le tomó poco menos de 3 horas para llegar a su veredicto. Nosotros, el pueblo, en el caso del estado de California versus Orenthal James Simpson, encontramos al acusado inocente. El veredicto fue un shock para los fiscales del distrito del Condado de Los Ángeles, que trabajaron en el caso, y para las familias de las víctimas. Pero para la defensa fue la confirmación de que la calidad de la evidencia debe sopesarse antes de privar a una persona de su libertad. Desde el principio, Simpson también estaba siendo juzgado en el Tribunal de la Opinión Pública. Aunque muchos aplaudieron el veredicto, otros quedaron aturdidos. El detective de homicidios Tom Lange, del Departamento de Policía de Los Ángeles, fue uno de los hombres a cargo de supervisar la recolección de evidencia en la escena del crimen. Hay personas en el corredor de la muerte, personas que de hecho han sido ejecutadas con mucho menos evidencia, una 10ª parte de esa evidencia. El abogado defensor Barry Scheck fue miembro del equipo soñado de Simpson y uno de los críticos más efusivos de cómo la evidencia contra O.J. Simpson fue recogida y procesada. La forma en que se manejaron las evidencias por parte de los criminalistas del Departamento de Policía de Los Ángeles y las personas del laboratorio del crimen cuando realizaron las pruebas de ADN iniciales y por la oficina del médico forense fue vergonzosa. Poco después de que comenzara el juicio, quedó claro que más que Simpson estaba en juicio. La ciencia forense también tendría su día en la corte. ¿Podrían las evidencias y los métodos con los que se recopilaron resistir el riguroso escrutinio del equipo de defensa? No hubo testigos presenciales de los asesinatos de Nicole Brown Simpson y su amigo Ronald Goldman. Pero desde el principio la fiscalía pensó que una fuerte evidencia circunstancial señalaba al asesino. En la sección de Brentwood de Los Ángeles, en la madrugada del 13 de junio de 1994, un perro condujo a algunos vecinos a la acera frontal del condominio de Nicole Brown Simpson.
Allí yacían los cuerpos mutilados de Nicole Brown y Ronald Goldman. Su asesino o asesinos les habían degollado. Huellas sangrientas de zapatos y gotas de sangre a la izquierda de ellos, alejándose de la escena del asesinato, hacia un callejón. La policía creía que las huellas pertenecían a alguien que había estado sangrando por la mano izquierda cuando abandonó la escena. También se encontraron cerca de los cuerpos un guante empapado de sangre y suéter con gorro. El asesino aparentemente los había dejado allí. Una vez asegurada la escena del crimen, los oficiales llamaron a la división de homicidios. El detective Lange recibió una llamada a las 3 de la mañana del 13 para hacerse cargo de la investigación. Llegó a la escena alrededor de las 4:25 de la madrugada. La primera impresión fue que era una exageración, algún tipo de homicidio por rabia, y que había un asesino. El terreno estaba lleno de posibles pistas. Un guante de cuero, una gorra de esquí, el buscapersonas de Ronald Goldman y las llaves de su auto, las huellas de un perro en la sangre y un juego de huellas de zapatos número 12 que se alejaban de los cuerpos. Los detectives tenían que determinar cuáles eran importantes. Comenzaron con la sangre. Y la configuración de las gotas de sangre en conjunto al análisis desde la punta del pie al talón de las huellas de zapato con sangre nos dijo que la fuente estaba de hecho caminando. No es lo que se esperaría después de cometer un doble asesinato brutal. Hay una interrupción en su forma de andar y él se detiene y hay 2 o 3 impresiones que señalan hacia dónde estaba, indicando la posibilidad de que el asesino se detuviera y mirara hacia atrás. Ahora, cuando hizo eso, estaba mirando y dice, oye, perdí mi gorro, perdí mi guante, debería regresar y buscarlos. No, mejor que salga de aquí. Estaba muy oscuro ahí, así que pudo ser esa vacilación la que causó que viéramos ese patrón de huellas de zapatos sangrientas. A petición de su superior, Lange abandonó la escena del crimen para notificar al marido de la víctima, la ex estrella del fútbol y locutor O.J. Simpson, que su ex esposa había sido asesinada. Viajó la corta distancia hasta la casa de Simpson en North Rockingham Drive con su compañero Phil Vanater y otros detectives asignados al caso. Uno de ellos, llamado Mark Foreman. Era la primera vez que Lange y Vanater trabajaban con Foreman. Señor Simpson, es la policía. Señor Simpson, es la policía. Por favor, abra la puerta. Se acercaron a la puerta principal de la casa de Simpson. A pesar de que podían ver las luces encendidas en la casa, nadie respondió al timbre. De acuerdo con el testimonio de Mark Foreman en el juicio, entonces notó una Ford Bronco blanca afuera de la reja. Estaba aparcada en un ángulo extraño. A través de la ventana vio una pequeña bolsa negra con la etiqueta Oriental Productions. Foreman concluyó que el auto pertenecía a O.J. Simpson. Luego llamó a Tom Lange para mostrarle algo más que había encontrado. Cerca de la manija de la puerta, en el lado del conductor, parecía haber una mancha de sangre. Lange testificó que los detectives temían que Simpson estuviera herido y decidió ingresar a la propiedad de Simpson para investigar, aunque no tenían una orden judicial. Foreman trepó la pared de 5 pies y dejó entrar a los otros detectives. Lange y Vanater revisaron la puerta principal, mientras Foreman investigaba detrás de la casa. No parecía que alguien estuviera en casa.
Los detectives sacaron a Kato Killing de un bungalú en la parte trasera de la casa. Killing, un invitado de Simpson, no estaba seguro del paradero de Simpson, pero le dijo a los detectives que había escuchado varios golpes fuertes detrás de su habitación esa misma noche. Más tarde, la policía se enteró de que Simpson se había ido horas antes a Chicago. Mientras que los otros detectives continuaron su búsqueda, Foreman solo fue a investigar la causa de los extraños ruidos que Killing informó. Encontró un guante ensangrentado a plena vista. Parecía coincidir con el guante empapado en sangre encontrado en la escena del asesinato. Foreman trajo a Banneter para mostrarle su descubrimiento. La propiedad de Simpson en Rockingham fue declarada la segunda escena del crimen de la noche. O.J. Simpson era ahora el principal sospechoso. Él no era un sospechoso cuando fuimos a la propiedad originalmente, pero una vez que se encontró el guante, en ese momento se convirtió en sospechoso. Según el testimonio de Philip Banneter, cuando amaneció en Los Ángeles, pudo ver gotas de sangre en la entrada de la casa de Simpson. Conducían de la Bronco a la casa de Simpson. Más tarde, Banneter encontró gotas de sangre en el vestíbulo. Mientras miraba hacia la Bronco, vio aún más rastros de sangre en la consola y el asiento. Banneter ordenó la incautación del vehículo y a las 10:45 obtuvo una orden para registrar la casa en busca de evidencia adicional. Mientras tanto, Simpson regresaba de Chicago. La policía le había notificado por teléfono del asesinato de su ex esposa. Aceptó ser entrevistado por los detectives Lange y Banneter sin la presencia de su abogado. Los detectives notaron un corte profundo en un dedo de su mano izquierda. Banneter le preguntó a Simpson repetidamente sobre la lesión. Sus respuestas parecían inconsistentes y contradictorias. Primero dijo que se cortó el dedo en Chicago con un vaso roto. Luego cambió su historia y dijo que tal vez se cortó en Los Ángeles y se le reabrió en Chicago. Creo que no me di cuenta cuándo sucedió. Para Lange y Banneter, la explicación de Simpson parecía evasiva. No recuerdo bien, solo estaba tratando de conseguir una toalla o ¿Fue en la algo. mano izquierda, señor Simpson? Comenzaron a investigar su paradero la noche de los asesinatos. Entonces, ¿se encontraba cortando una naranja con su mano derecha? La policía localizó al conductor de la limusina que llevó a Simpson al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles para su vuelo a Chicago. Había llegado a la propiedad de Simpson antes de lo previsto a las 10:25 de la noche. Señor Simpson, Testificó que no vio la Bronco y no recibió respuesta cuando presionó el timbre en la puerta. Luego condujo alrededor de la cuadra y regresó poco antes de las 11 de la noche. El conductor dijo en ese momento que notó la Bronco estacionada en la calle y vio a un hombre afroamericano que caminaba apresuradamente por el camino de entrada a la casa. Entonces vio una luz encenderse. O.J. Simpson le dijo a través del intercomunicador que se había quedado dormido y que saldría en un momento. La policía creyó que los asesinatos ocurrieron alrededor de las 10:30. La fiscalía sintió que la coartada de Simpson no podía sostenerse. Ahora tenían que encontrar un motivo. Para desarrollar su caso, la policía entrevistó a amigos y familiares de Nicole Brown. Ellos sugirieron que el asesinato fue el acto final de un marido vengativo y abusivo. Nicole, maltratada y magullada, había llamado a la policía en 1989, acusando a Simpson de haberla golpeado. 911, emergencia. ¿Podría enviar a alguien aquí ahora al 325 de Gretna Green? Él está de vuelta, por favor. ¿Qué aspecto tiene? Él es O.J. Simpson. Creo que conoce su récord. ¿Podrías enviar a alguien para acá? ¿Qué está haciendo allí? Él acaba de conducir de nuevo. ¿Podría solo enviar a alguien? Espera un minuto. ¿En qué tipo de auto está? Está en una Bronco blanco, pero antes él rompió la puerta de atrás para entrar. Espera un minuto. ¿Cuál es su nombre? Nicole Simpson. Bien. Por sus acciones, un tribunal ordenó a Simpson realizar servicio comunitario.
Más recientemente, los amigos dijeron que había estado acosando a Nicole, amenazándola y presionándola para renovar su matrimonio. Nicole también se había preocupado por la pérdida de un juego de llaves de su condominio. Se hablaría de ellas de nuevo después de su arresto. Días antes de ser asesinada, le dijo a su madre que las llaves estaban perdidas y pensó que Simpson las había robado y las encontramos en su persona. Sobre la base de la evidencia que habían recopilado, la policía de Los Ángeles presentó cargos contra Orenthal James Simpson. Estaba programado para ponerse en custodia a las 11 de la mañana del 17 de junio de 1994, cuando no llegó a la sede de la policía. La policía de Los Ángeles fue a arrestarlo, solo para descubrir que había huido. Cuando comenzaron la búsqueda extensa, un helicóptero de noticias de televisión comenzó a transmitir imágenes de Simpson y su amigo A.C. Collins conduciendo por las autopistas de Los Ángeles en una Ford Bronco blanca. Después de regresar a su mansión de Rockingham Drive, Simpson se rindió a la policía. La evidencia circunstancial y forense parecían confirmar la culpabilidad de Simpson. La fiscalía sintió que ahora tenían un caso que podía probarse más allá de una duda razonable. En cambio, el caso plantearía una nube de dudas sobre la propia ciencia forense. Una semana después del inicio de la investigación de los asesinatos de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman, la policía entregó su caso a la oficina del fiscal del distrito. Los fiscales, junto con Tom Lange y Phil Banneter, del Departamento de Policía de Los Ángeles, confiaban cada vez más en que su caso se presentaría en los tribunales. Phil y yo hablamos de que nuestras últimas 10 investigaciones de asesinatos combinados no tienen esta evidencia, así que sin duda hay más pruebas que desafío a cualquier fiscal para que me diga que han visto más, a menos que lo haya visto en el estadio de los Yankees frente a 80,000 personas. E incluso he oído hablar de más pruebas en un caso criminal que este. La fiscalía acumuló lo que se sentía como una montaña de evidencia. Los 2 guantes manchados de sangre, sangre encontrada en la escena, en la Bronco de Simpson y en su ropa, así como también en el cabello encontrado en la gorra del suéter, compatible con el de un hombre afroamericano. Esto es una evidencia muy importante. Circunstancial, sí. Pero la evidencia es extremadamente importante. Pero lo que es interesante en este caso es todo lo que terminó en el intento de huida de O.J. Simpson. Nada fue exculpatorio. Nada decía que alguien más estuviera involucrado o una segunda persona. Nada decía que él no lo hizo. El juicio de O.J. Simpson por el asesinato de su ex esposa Nicole Brown y su amigo Ronald Goldman comenzó en enero de 1995 en el juzgado del condado de Los Ángeles. Debido a que las cortes del estado de California permiten cámaras de televisión, una audiencia de millones de personas siguió el juicio día tras día. Fue el juicio más visto de la historia. Para el detective de la policía de Los Ángeles, Tom Lange, esto dificultó los testimonios. Así que estoy en el estrado después de todos estos días y tengo un jurado mirándome. Por encima de ellos está esta cámara con 50 millones de personas que me ven en vivo. Me estoy concentrando en esa cámara y todos estos millones de personas que me están mirando. ¿O me estoy concentrando en el abogado y en las preguntas que me hacen? Ese es el impacto negativo que puede tener mucha publicidad en un caso. Y jugó un papel aquí. La fiscalía trataría de probar que O.J. Simpson actuó solo, matando a Brown y Goldman con una eficiencia brutal. La sangre de Goldman fue encontrada en Brown y viceversa. Para la fiscalía, esto significaba que el mismo cuchillo había sido usado para matar a ambas víctimas. Para comprender mejor cómo se cometieron los asesinatos, la fiscalía buscó la pericia del reconstructor de la escena del crimen y ex detective de homicidios Rod Englert. Solo tengo que ver la evidencia, dejar que la evidencia hable y luego encontrar el apoyo de esa evidencia para
hacer una secuencia lógica. Eso es lo que se hace en una reconstrucción. 7 semanas después de los asesinatos, Englert primero caminó a través de la escena del crimen en un intento por armar los elementos de su reconstrucción. Primero tuve que tener una idea de la escena. Las dimensiones, el espacio, caminar por la casa de Nicole, subir, bajar. Y puede resultar interesante. ¿Sabes qué buscaba? No sé qué buscaba. Solo lo sé cuando lo veo. Sé lo que está fuera de lugar. Por esa experiencia que no es cerebral o algo así, pero yo, habiéndolo visto tantas veces, simplemente reconozco lo que no está bien. Esta reconstrucción se basa en el informe escrito de Englert, presentado en la corte. Especula cómo pudo haber ocurrido el crimen y cuánto tiempo pudo durar, asumiendo la teoría de la fiscalía de que O.J. Simpson fue el asesino. La defensa sostuvo que los asesinatos habrían implicado una lucha prolongada de hasta 15 minutos. La fiscalía, sin embargo, creyó que tomó un total de 30 segundos. La evidencia sugiere que cuando Nicole salió, vamos a hacerlo lentamente, O.J. Simpson se acercó y la golpeó varias veces en la cabeza. Ella tiene 3 heridas en el lado izquierdo de su cuello, muy profundas. Y cuando ella cae, hay abrasiones en el codo, la cara, por golpear el suelo. Cuando ella estaba en el suelo, Ron Goldman se acerca. Cuando él camina, se produce un altercado. Su guante se cae porque O.J. Simpson tenía su brazo izquierdo alrededor. El guante cae en la escena. Incapacita a Ron Goldman y regresa con Nicole, recoge su cabello, corta su garganta de izquierda a derecha hasta su espina dorsal, baja su cabeza y con la evidencia que está en el cuchillo, vuelve para cortar la garganta de Ron Goldman. O.J. Simpson sangraba en los nudillos. Luego arrastra el cuerpo de Goldman a su lado izquierdo, en esta posición. Luego vuelve con Nicole, la pisa en la espalda. Hay una impresión de pies en el área de su espalda. Y luego abandona la escena. A Englert también se le ocurrió la teoría de cómo se quedó el guante del asesino en la escena del crimen y cómo O.J. Simpson se cortó la mano. Eso es consistente con el guante que es removido. Así sucedió. En el altercado, el guante se desprendió y cayó al suelo. Y observa la hoja del cuchillo en este punto. Saca el dedo, sería paralelo a donde estaría la mano de O.J. Así podrías venir y hacer esta incisión, que estaba en su dedo. Todo es en paralelo. No hay nada que se cruce, y esto es consistente con la evidencia que indica que hubo una lucha. Los fiscales sintieron que al cortar su propio dedo, Simpson había dejado inadvertidamente el rastro de sangre, que por sí solo era altamente incriminatorio. Eso, más su motivo y la falta de una coartada, era bastante posible obtener una condena. Pero los detectives todavía tenían en su mayoría pruebas circunstanciales contra él. Intentarían congelar el caso a través del ADN recogido de las manchas de sangre. El análisis de ADN en las últimas 2 décadas había comenzado a revolucionar las investigaciones criminales. Hasta hace poco, las pruebas de sangre tenían un uso limitado para ayudar a identificar a los delincuentes. Al examinar lo que se denomina antígenos en sangre, los científicos podrían determinar su tipo A o B o AB, pero no pudieron rastrear una muestra de sangre de ninguna persona. A partir de la década de 1980, la ciencia prometió que las pruebas de sangre serían mucho más significativas al examinar su ADN. El ADN que se encuentra en cada célula de nuestro cuerpo contiene las instrucciones codificadas de nuestro ser, el color de nuestros ojos, nuestra altura y color de cabello, el tamaño de nuestro cerebro, etc. Como no hay 2 humanos iguales, excepto los gemelos idénticos, se entiende que no hay 2 personas que tengan el mismo conjunto de instrucciones de ADN. Al romper el código, los científicos pudieron identificar los patrones o marcadores que distinguen el ADN de una persona de otra.
Se utilizan dos pruebas para aislar e identificar el ADN humano. Uno, llamado reacción en cadena de la polimerasa o PCR, requiere una pequeña muestra de células sanguíneas que luego se replican para producir una muestra más grande. Para la otra prueba llamada polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción o RFLP, los investigadores deben comenzar con una muestra de células mucho más grande. La mayoría de las pruebas en el caso de Simpson utilizaron la prueba de PCR más simple. Aunque la mayoría de los tribunales han aceptado pruebas de ADN, sigue existiendo cierta controversia sobre su confiabilidad y sus métodos. Como los críticos de la ciencia de las huellas dactilares hace 100 años, algunos cuestionan si realmente hemos roto el código. Además de eso, la ciencia del ADN es difícil de explicar y para muchos jurados es difícil de entender. Los resultados del análisis de ADN en el caso de Simpson fueron impresionantes. Un experto de la fiscalía declaró que las gotas de sangre que se alejaban de la escena del asesinato probablemente eran de O.J. Simpson. Las probabilidades de que la sangre provenga de otra persona se calcularon en 1 en 170 millones. La sangre encontrada en la puerta trasera de la escena del crimen también fue identificada como la de Simpson. Aquí las probabilidades de que fuera de otra persona era de 1 en varios miles de millones, más que la población del planeta. Esto esencialmente probó que la sangre era de Simpson. La sangre de Simpson también se identificó en el panel de la puerta de la Bronco, el tablero de instrumentos y cerca del interruptor del faro. Simpson le dijo a la policía que había conducido la Bronco por última vez antes de que oscureciera el día de los asesinatos. Reconstruccionista de la escena del crimen Ron Englert. ¿Enciendes las luces a la luz del día? Realmente no. Así que hubo una transferencia en ese tablero que era sangre compatible con el ADN de O.J. Simpson. Pero aún es más notable la consola entre el asiento del pasajero y el asiento del conductor. Había muchos patrones de transferencia y uno era de una mano en el lado posterior de la consola, entre el asiento del pasajero y la consola, en el que se pueden ver marcas distintivas de los dedos. Una transferencia y luego hay otro golpe. Estas transferencias pertenecen y son consistentes con el ADN de ambas víctimas. Pero para la defensa, el experto en salpicaduras de sangre forense, Herbert McDonald, declaró que desconfiaba de la sangre encontrada en la Bronco porque era muy pequeña. No veo cómo alguien pudo haber estado en una lucha con Ron Goldman o, para el caso, con Nicole Brown, donde la sangre estaba por toda el área y no se recibe mucha más sangre de lo que se informó sobre el señor Simpson o en su Bronco. La Bronco, en mi opinión, tenía menos de una gota en total en todo ese vehículo. Independientemente de la sangre en la Bronco, las pruebas de ADN de la Fiscalía habían identificado la gran cantidad de sangre de ambas víctimas de asesinato en el guante encontrado detrás de la casa de campo de Cato Killing. Las pruebas forenses reunidas por la policía y la Fiscalía apuntaron con un dedo sangriento a O.J. Simpson. La defensa apuntaría con su dedo a la policía. La defensa en el caso Simpson enfocaría su ataque a una cadena de eventos que comenzaría en las primeras horas del 13 de junio de 1994. El abogado defensor Barry Scheck sostuvo que lo que sucedió y lo que no sucedió en las 24 horas posteriores a los asesinatos fue suficiente para poner en duda el caso de la Fiscalía. Hubo una falta de esfuerzo coordinado entre los criminalistas, los detectives y los médicos forenses. Y uno desea asegurarse de mantener a todos fuera de la escena del crimen hasta que lo hayan examinado detenidamente, buscando lo inesperado, asegurarse de haber visto absolutamente todo antes de permitir a todo tipo de curiosos y, ya saben, los supervisores entran y salen y destruyen la escena del crimen. La defensa se dispuso a probar que la recolección de evidencia fue de mal en peor.
Bueno, lo relevante en el caso de O.J. Simpson estaba en la forma en que se manejaba la escena del crimen y la importancia para el trabajo del laboratorio. Y aquí estamos hablando de la forma en que los criminalistas en la escena recolectaron la evidencia, la forma en que se procesó inicialmente en los laboratorios y la forma en que los médicos forenses trataron eso. En la escena de los asesinatos en South Bundy Drive, los equipos de cámaras llegaron a las 7:30 de la mañana. Ron Engler cree que las cámaras fueron una distracción que afectó seriamente la forma en que se manejó la escena del crimen. Resulta difícil cumplir una tarea cuando a pocos metros de distancia hay 15 o 20 cámaras encima de tu hombro. ¿Qué estás pensando? ¿Que la evidencia está sobre tus manos y rodillas? ¿Estás pensando en esas personas grabando por encima de tu hombro? Es difícil. El detective Lange, a cargo de la investigación, no pudo detener la grabación de los equipos, pero quería proteger la información vital de la escena del crimen para que no se volviera del conocimiento público. Lange cubrió el cuerpo de Brown con una manta que encontró en su casa. Esto atraería críticas en el juicio. Los cuerpos, por supuesto, ellos mismos son evidencia. Los patrones de sangre en el cuerpo son evidencia. Si tienes un equipo de cámaras y una cinta de video, lo has comprometido y no puedes usarlo necesariamente si tienes un posible sospechoso o un testigo que entrevistaría en el futuro. Los medios de hoy tienen lentes que pueden resaltar un cabello humano a más de 60 metros. Y solo estaban enfocándose en la escena del crimen en una de las víctimas, Nicole Brown. Y todas las cámaras estaban comprometiendo esa evidencia. Esa fue la razón para cubrir ese cuerpo. Tomaron una manta y la pusieron sobre el cuerpo y trajeron cabellos y fibras a lo largo de la escena cuando, obviamente, algunas de las piezas de evidencia clave en el caso podrían venir del cabello y las fibras del cuerpo. Solo uno de los cuerpos había sido cubierto y Lange sintió que su razón era válida. ¿La contaminamos? Siempre existe esa posibilidad, pero en este caso fue exactamente lo correcto porque no había contaminación. No había cabellos, fibras o escombros extraños encontrados en Nicole Brown o en su ropa. Era una manta de hospital, ajustada, muy unida, limpia, la que fue usada. Las cámaras, por su parte, se convirtieron en una herramienta útil para la defensa. Pudimos ver algunas de las cintas de video de las cámaras mientras los oficiales procesaban la escena del crimen. Pudieron demostrar que las personas no se estaban cambiando los guantes, que estaban mezclando la evidencia, que las personas entraban y salían de la escena del crimen en momentos en que probablemente no debían hacerlo. La defensa comenzó un tema que enfatizaría durante todo el juicio, que las pruebas de sangre en el caso habían sido contaminadas. Cuando se derrama sangre, las bacterias comienzan inmediatamente a descomponerla, junto con su ADN. La defensa sugirió que el manejo inadecuado de las muestras de sangre había permitido que la sangre se deteriorara demasiado para permitir resultados de pruebas precisos. El jefe criminalista Dennis Fong se había basado principalmente en limpiar la sangre de la escena del asesinato y transferirla a muestras de algodón. Se suponía que las muestras se secaban y luego se envolvían en telas para transferirlas al laboratorio. Pero varios de los ligados estaban manchados de sangre, lo que prueba que las muestras estaban mojadas cuando se colocaron dentro. Eso podría fomentar la contaminación bacteriana. Fong también dejó la evidencia de sangre en su camioneta cerrada durante horas, sin aire acondicionado, en el calor del sol de California. Lo último en el mundo que uno debe hacer es ponerlo en una bolsa de plástico y meterlo en un camión de criminalística y dejarlo cocinarse durante 7 horas, porque vas a degradar el ADN allí. Ese es un terrible error desde el punto de vista de un criminalista. ¿No es cierto? Sí. El tema de la contaminación fue uno de los más controvertidos en el juicio. Los asesinatos no ocurren en lugares estériles. Hubo contaminación, siempre la ha habido, pero te llevaría a creer que esto afectó de alguna manera el resultado de esta evidencia de sangre. Y la realidad de ello es que no lo hizo. El hecho es que si observa estrictamente el ADN en este caso, podría haber recolectado todas esas muestras de sangre y haberlas colocado
en Bondi Drive durante un mes y dejar que el tráfico pase sobre ellas y luego recogerlos. ¿Eso lo va a contaminar? Bueno, seguro que sí. ¿Eso va a cambiar las propiedades del ADN? ¿Eso va a hacer que el ADN de O.J. Simpson aparezca allí? No. ¿Está ahí o no está? Es tan simple como eso. Pero Scheck planteó otro argumento, que los criminalistas en la escena pueden haber mezclado algunas de las muestras de sangre, de modo que nadie pudiera decir de quién era la sangre. Dennis Funk primero recolectó gotas de la sangre de Simpson en la casa de O.J. Luego llegó a la escena del asesinato para recolectar muestras de sangre allí. Un extenuante interrogatorio por parte de Barry Scheck suscitó serias dudas de que Funk había cambiado sus guantes o incluso dañó los guantes mientras recolectaba pruebas en la escena del crimen. Hubo algunos momentos durante el juicio en los que lo que más recuerda a todo el mundo es que el señor Funk estaba recogiendo ese sobre de la escena y afirmaba que, por supuesto, lo había hecho con los guantes puestos. De repente, en la sala del tribunal, de una manera que nunca lo habíamos hecho antes porque teníamos un mejor reproductor de video en la sala y se podía ver muy claramente a Dennis Funk agarrando el sobre y tocándolo sin sus guantes. La defensa fue un paso más allá. Argumentó que además de los procedimientos de recolección ineptos, se cometieron más errores cuando se analizaron las muestras. Sostuvo que el manejo de las muestras en el laboratorio era tan descuidado que no se podía confiar en los resultados de las pruebas. Este es un laboratorio que operaba sin un protocolo, sin procedimientos para entrenar a la gente. Nadie les había enseñado a hacerlo correctamente. Eso fue evidente. A medida que la defensa se alejaba constantemente del caso de la fiscalía, otra teoría comenzó a tomar forma. ¡Alguien jugó con esta evidencia! Una conspiración policial en contra de O.J. Simpson. La montaña de pruebas forenses en el caso Simpson se estaba convirtiendo en escombros. La defensa ahora planteaba su propia teoría. Algunas de las pruebas habían sido plantadas. La prueba inició en la puerta del condominio de Nicole Brown. Según el testimonio, la policía regresó a la escena del crimen 3 semanas después de los asesinatos y encontró la sangre de Simpson en la puerta trasera, cerca de las sangrientas huellas del asesino. Debido a que se perdieron durante la investigación inicial, la defensa sugirió que pueden no haber estado allí en el momento del asesinato. El detective Tom Blanche reconoce que la sangre de la puerta debió recolectarse antes. Generalmente, en una escena del crimen, el detective hará un recorrido final con el criminalista, la agente de fotografía, la agente de huellas dactilares, otros detectives que han hecho escrutinios y otras cosas. Y vamos a caminar a través. Hicimos esto, hicimos eso. Si eso hubiera ocurrido aquí, no habríamos tenido el problema con la sangre en la puerta trasera. Durante su interrogatorio inicial, Simpson aceptó dar a la policía una muestra de sangre. La defensa sugirió que alguien había plantado algo en la puerta. Aunque presumiblemente expuesto a los elementos 3 semanas más, el ADN de la sangre en la puerta no se había descompuesto tanto como el ADN de la sangre recolectada horas después del crimen. Casi al mismo tiempo que se encontró la sangre de Simpson en la puerta de Nicole Brown, la sangre de Brown se descubrió en un par de calcetines recuperados de la casa de Simpson la noche de los asesinatos. Su importancia no fue pasada por alto por la fiscalía o la defensa. El reconstruccionista de la escena del crimen, Rod Englert, cree que las gotas de sangre se traspasaron a los calcetines cuando Simpson pisó la sangre de su exesposa. Y en los calcetines hay un patrón de sangre proyectado que tenía que ser transportado por aire. Cuando llegó a los calcetines, creó numerosos puntos alrededor del tobillo en la parte delantera de uno de ellos y numerosos puntos de cabeza en el otro. Ahora, no sé cuál era el derecho o el izquierdo, pero esos puntos se detuvieron en el lugar donde estaría el zapato si fuera un zapato regular de tamaño normal. Los puntos se detienen a un nivel en ambos donde estarían los ruedos de los pantalones. Así, cuando eso fue analizado, recuerdo que Tom Lange llamó muy emocionado y dijo:
que era la sangre de Nicole. Para probar su teoría sobre cómo la sangre se habría salpicado en Simpson, Englert organizó una recreación. Para recrear la lucha, usó policías vestidos de blanco para que la sangre se mostrara mejor. El conjunto blanco coincide con las dimensiones exactas de la escena del asesinato. La violenta lucha entre el asesino y la segunda víctima, Ronald Goldman, tuvo lugar cerca de la acumulación de sangre de Nicole. Englert igualó exactamente la cantidad de sangre de la escena del crimen y descubrió que hubiera sido difícil evitar las salpicaduras, como se comprobó ampliamente con la prueba. Los expertos forenses Herbert McDonald y Henry Lee realizaron su propio examen de uno de los calcetines encontrados en el dormitorio de Simpson. La mancha de los tobillos era muy grande, no fue salpicado. Ambos hombres afirmaron que la sangre no se había salpicado en absoluto. No fue salpicado allí. No fue arrojado y aterrizó allí volando por el aire. Fue transferido del contacto por algo que tenía sangre. Debido a que no se encontró la sangre en los calcetines entre las fibras, McDonald concluyó que se había limpiado a través del calcetín. El margen alrededor del centro de esa mancha muestra sangre solo en la superficie de las fibras. No muestra la penetración de la sangre entre las fibras. Por lo tanto, sabemos que es una transferencia. McDonald también encontró evidencia de que el pie de Simpson no estaba en el calcetín cuando se realizó la transferencia de sangre. McDonald usa una manga de camisa para demostrar cómo cree que se aplicó la sangre al calcetín. Coloca una sola gota de sangre sobre la tela, que él llama superficie 1. Frota la sangre y se empapa en la espalda o sale a la superficie 2. Luego la sangre se transfiere a la superficie 3, pero no se empapa a la superficie 4. McDonald y Lee descubrieron que la sangre se había filtrado a través de los lados 1 y 2 del calcetín de Simpson en el lado 3. Lo que hubiera sido imposible si el pie de Simpson hubiera estado dentro del calcetín entre la superficie 2 y la superficie 3. Para la defensa, esto era una evidencia convincente de que la sangre podría haber sido plantada en el calcetín, ya sea en la escena del crimen o mientras los calcetines estaban bajo custodia policial. La teoría de la conspiración fue apoyada por expertos de la defensa, que encontraron la presencia de una sustancia llamada EDTA, tanto en la sangre del calcetín como en la sangre de la puerta de la escena del crimen. El EDTA es un conservante que se agrega a la sangre en un tubo de ensayo para evitar que se coagule. También está presente naturalmente en pequeñas cantidades en el torrente sanguíneo humano. Pero los expertos declararon que la cantidad de EDTA en las dos manchas de sangre era mucho más alta de lo normal, lo que sugiere que la sangre de la puerta y los calcetines provinieron del laboratorio. Caída pero no derrotada, la fiscalía sacó su evidencia más dramática. El juicio de O.J. Simpson llegó a un punto de inflexión con el par de guantes. Junto a ellos se mezclaba la sangre de ambas víctimas del asesinato. Según el testimonio en el juicio, un guante fue encontrado en la escena de los asesinatos, el otro en la propiedad de Simpson en Rockingham Drive. Pero una manifestación ahora infame en el tribunal socavó seriamente la evidencia. El equipo de la fiscalía decidió que Simpson se probara los guantes delante del jurado. El resultado fue un desastre. Los guantes, al parecer, no le quedaban. La fiscalía se vio obligada a dar una explicación. Un ex ejecutivo de la compañía que fabricó los guantes declaró que cuando se empapan de sangre y se dejan secar, los guantes pueden encogerse entre un 10 y un 15%. Para ver si eso era posible, McDonald probó esta teoría con un par de guantes idénticos. Así que tomé los guantes que me enviaron y derramé mi propia sangre sobre estos guantes en una condición controlada para saber exactamente cuánta sangre quedaba en los guantes. Estaban mojados, la sangre se impregnó en ellos y esperamos a que secara.
Antes del experimento, McDonnell fotocopió el guante para documentar su tamaño. Después de que se secó el guante ensangrentado, lo volvió a fotocopiar para comparar. Se había contraído menos de 1%. A continuación, quería averiguar qué tan pequeño se volvería el guante si realmente se encogiera tanto como afirmaba el fabricante. Usó la fotocopiadora para reducir el guante de 10 a 15% de su tamaño original. Luego comparó las reducciones con la fotocopia original. El cambio fue enorme. Con un 15%, los guantes se habrían encogido en 1,5 pulgadas. En opinión de McDonnell, nada podría reducir eso drásticamente de la noche a la mañana. Como parecía poco probable que los guantes pertenecieran a Simpson, la defensa tuvo una oportunidad para ampliar su teoría de una conspiración policial. Ya había sugerido que alguien había plantado sangre en la puerta trasera de la escena del asesinato y en los calcetines de la habitación de Simpson. Ahora presentó la teoría de que el guante encontrado en la propiedad de Simpson también se habría plantado deliberadamente. Mark Foreman estaba solo cuando encontró el guante en la casa de Simpson. También había estado entre los primeros detectives en llegar al condominio de Brown, donde se había encontrado el primer guante. La defensa sugirió que Foreman había recogido el segundo guante en la escena de los asesinatos, lo había llevado con él a la propiedad de Simpson y lo había plantado en el camino detrás de la cabaña de Kate O'Keefe. Para el detective Lange de la Policía de Los Ángeles, habría sido imposible para Foreman haber encontrado el segundo guante en la escena de los asesinatos, ya que él era el 13º detective que firmaba el registro. Porque 12 personas allí antes de Foreman solo vieron un guante. Y es muy lógico la forma en que Foreman encontró el guante y estaba haciendo lo que cualquiera hubiese hecho luego de una entrevista con Kate O'Keefe. Llevando su teoría un paso más allá, la defensa sugirió que antes de plantar el guante, Foreman podría haberlo usado para untar la sangre de las víctimas dentro de la Bronco de Simpson. Fue una afirmación que hizo hervir la sangre de la policía de Los Ángeles. Mark Foreman no plantó ninguna sangre. Absolutamente no lo hizo. No lo hizo. Él no tendría conocimiento de cómo hacerlo y no hay evidencia de eso. No había salpicaduras de sangre en la Bronco. No había gotas. Todo fue transferido. Y el significado de esto fue que se transfirió en los patrones consistentes con uno que tenía sangre en sus manos o posiblemente en la ropa para entrar y abrir la puerta. Abrir la puerta interior, encender las luces, tocar con las manos y transferir sangre requiere mucho conocimiento. Y ser tan astuto acerca de lo que podría suceder, no tengo esa capacidad. No conozco a nadie que lo haga para que sea consistente. Y luego repetirlo con los calcetines de la casa es simplemente imposible. La defensa no tenía evidencia real de que el guante fue plantado, y al principio no pudo proporcionar ningún motivo para que Foreman lo plantara. Pero eso pronto cambió. Y en su juramento usted dice que nunca ha usado la palabra negro para referirse a un afroamericano en los pasados 10 años, detective. No, eso es lo que estoy diciendo. Entonces quiere decir que si aquí viene alguien y lo acusa de haber llamado negro a algún afroamericano, ¿estaría mintiendo? Sí, así es. ¿Todos ellos? Sí, todos. En uno de los momentos más dramáticos del juicio, la defensa presentó evidencia de que Foreman había expresado su odio hacia los negros. La defensa había encontrado su arma final para arrojar dudas sobre el caso de la fiscalía. Jugó la carta del racismo. Tom Lange siente que el tema de la raza era irrelevante. El racismo de Foreman o lo que sea Foreman no tiene nada que ver con que 2 personas sean asesinadas. Es desafortunado que estuvieran en el medio durante las primeras horas, pero tienes que lidiar con eso. Y si crees que plantaron pruebas, necesitamos ver pruebas de eso. Caso número B8097211. Nosotros, el jurado... La fiscalía había estado tan segura de su evidencia forense que había retenido otra evidencia que señalaba la culpabilidad de Simpson por temor a agotar la paciencia del jurado. Pero la defensa efectivamente anuló cada pieza que presentaba.
alegando que había sido contaminada por un manejo descuidado y un desprecio por los procedimientos establecidos para protegerla. El 3 de octubre de 1995, Orenthal James Simpson fue declarado inocente de los asesinatos de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman. Tom Blanche está convencido de que el jurado hizo caso omiso de las pruebas convincentes que la fiscalía había presentado. Creo que la fiscalía probó su caso más allá de una duda razonable. Nunca he visto tanta evidencia. Había una tremenda cantidad de evidencias que no tomaron en cuenta, pero aún así la había. Jamás vi que obviaran tanta evidencia. Cuando un jurado regresa en 2 horas y media, es bastante evidente que no hicieron lo que se les ordenó. Independientemente del resultado, independientemente de si es culpable o no culpable, ellos no hicieron lo que se les dijo que hicieran. El abogado defensor Barry Scheck siente que el veredicto del jurado se basó directamente en una duda razonable. Él cree que la forma en que el Departamento de Policía de Los Ángeles manejó la evidencia fue totalmente inadecuada. La gente en la comunidad forense reconoció que esto estaba mal, que estos procedimientos eran inaceptables. Cuanto más sofisticada es la tecnología, más importante es la evidencia forense. Mayor es la importancia que estas personas desarrollan y son capaces de mantener un alto grado de independencia y profesionalismo. Este tipo de laboratorio es el tipo de laboratorio que estudia la escena del crimen y es nuestro mejor recurso para condenar a los verdaderos culpables y exonerar a los verdaderos inocentes. Después de la absolución de Simpson, los abogados que representaban a las familias de las víctimas en una demanda civil aprenderían de los errores del juicio penal. Traían pruebas circunstanciales que no se presentaron anteriormente, como el hecho de que Simpson era dueño de un par de los costosos zapatos Bruno Magli, como los que dejaron su huella en la escena del crimen. La fiscalía solo tenía que convencer a la mayoría de los jurados, más allá del 50% de certeza de que Simpson era culpable. La fiscalía tuvo éxito y O.J. Simpson fue encontrado responsable por la muerte de Ronald Goldman y Nicole Brown. Se le exigió pagar $33.5 millones a las familias de las víctimas. Durante el juicio penal, la fiscalía tenía lo que consideraba una evidencia irrefutable. Estaba mal. Las técnicas de manejo y recolección descuidadas robaron la evidencia de su poder. Solo sirvió para levantar dudas. Las consecuencias del juicio de Simpson resonaron en los salones de la ciencia. Los forenses en sí mismos se colocaron en el estrado y quedó claro que el testigo más confiable también puede ser el más fácilmente comprometido. Un anciano es asesinado a tiros delante de su familia en una celebración del 4 de julio. Nadie sabe de dónde vino la bala. ¿Cómo puede la policía rastrear al asesino? Un carismático líder de las Panteras Negras muere en una redada policial. Sus partidarios dicen que fue asesinado. La policía dice que le dispararon en defensa propia. ¿Puede un experto forense determinar quién está mintiendo? Un niño muere en un tiroteo. ¿Puede una computadora de última generación vincular pruebas de este delito con otro y ganar una condena? Toma una fracción de segundo para que un arma cause la muerte. Resolver un crimen toma mucho tiempo. Pero con el aumento de la velocidad, la experiencia y la precisión, los detectives forenses se están concentrando en su objetivo mortal. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Objetivo mortal. En Bloomingdale, Illinois, 64 kilómetros al noroeste de Chicago. El 4 de julio de 1989 comenzó como cualquier otro día de celebración por la independencia. Al igual que la gente en todo Estados Unidos, las familias y amigos se reunieron para conmemorar el aniversario del país, relajándose y celebrando la tradicional barbacoa en el patio trasero.
Los niños se divirtieron con bengalas mientras esperaban ansiosamente que anocheciera y comenzara el espectáculo de fuegos artificiales en la ciudad. En la zona de picnic, el festival ofreció una gran cantidad de atracciones para que todos disfrutaran. Pero para una familia de Bloomingdale, la celebración terminó en tragedia. En un campo cerca de la zona de picnic, la familia se unió a una multitud que se reunió para esperar los fuegos artificiales. El abuelo pasaba el tiempo jugando con sus nietos. Luego se cayó de su silla de repente. ¿Qué sucede? ¡Ayuda! Su esposa pensó que había tenido un ataque al corazón. ¿Está todo bien? 2 detectives fuera de servicio estaban de picnic con sus propias familias. Se apresuraron a ofrecer ayuda. Cuando voltearon el cuerpo del hombre, encontraron una herida sangrienta debajo de sus costillas, un orificio de bala. Este abuelo de 64 años había sido asesinado a tiros. La conmoción pasó de inmediato a desconcierto. Nadie había oído un disparo ni visto nada. Una búsqueda en el campo resultó vacía. No encontraron ningún arma ni un cartucho usado. El asesinato fue el caso más desconcertante que la policía de Bloomingdale había encontrado. ¿Quién le había disparado al hombre y por qué? Hallar el misterio, forjar un vínculo entre la víctima y el asesino, exigiría todo el ingenio de los expertos forenses. El teniente Richard Vaughn es el examinador balístico del Departamento del Condado de DuPage. Tan pronto se realizó una autopsia, la policía de Bloomingdale lo llamó. El forense confirmó que una bala había golpeado a la víctima en el lado derecho y luego penetró por debajo de la caja torácica, causando su muerte. También recuperó la bala. Afortunadamente no había tocado el hueso y estaba en condiciones intactas. La tarea inicial de Vaughn fue determinar qué tipo de arma se había usado, para que él y los detectives pudieran empezar a buscar el arma y en última instancia a su dueño. Bajo su investigación, el tamaño y el peso de la bala, así como cualquier marca física, podrían proporcionar información vital. Para la evidencia de este caso, la primera pregunta sería ¿qué calibre es? El calibre se determina por el peso y el diámetro de la bala. Vaughn comenzó pesando la bala en una balanza digital. Luego la midió con un instrumento llamado micrómetro. Cuando el proceso se completó, determinó que la bala era de calibre .44. Venía de una de las armas más poderosas del mercado, Magnum 44. Varias compañías fabrican tales armas. Vaughn tuvo que determinar la marca y el modelo del que disparó la bala mortal. Colocó la bala bajo un microscopio y examinó sus características de estriado. Todas las armas dejan una serie de ranuras en espiral en una bala a medida que baja la velocidad del cañón, el número de ranuras, su ancho, y si se tuercen a la izquierda o a la derecha, varía según el fabricante. Esta bala en particular tenía 6 surcos y 6 ranuras, las regiones elevadas en el medio. Giraron en espiral a lo largo de la bala con un giro hacia la derecha. Vaughn recurrió a un dispositivo llamado unidad de proyección de medición. Le permitió determinar con precisión los anchos de cada área y surco. Con esta información, Vaughn recurrió a una base de datos informática llamada Archivo de Características Generales de Ánima Rayada, que contiene información sobre miles de armas. La alimentación en el calibre, número y anchura de los tramos y ranuras y el giro direccional de la bala le permitió identificar la posible marca del arma. Teníamos un ancho de ranura de 3,27 milímetros. Cuando nos referimos a la categoría de calibre 44 Magnum, observará que la marca y modelo probable de arma de fuego que podría haber disparado la bala de evidencia era un arma de fuego fabricada por Strong Ruger y el modelo sería el modelo Red Hawk. En 2 horas, Vaughn desarrolló una prueba vital. El arma era un Strong Ruger Red Hawk 44 Magnum, pero la búsqueda en las tiendas de armas locales no reveló ningún registro de venta de alguna de este tipo.
Bond decidió que la única forma de rastrear al asesino era encontrar desde dónde se había disparado la bala. Un manual de municiones le decía que una Ruger Red Hawk 44 Magnum tiene un alcance máximo de aproximadamente 2,5 kilómetros. Pero las posibilidades de localizar el lugar donde se había disparado la bala en un área tan grande son casi imposibles. Para reducir el área de búsqueda, Bond regresó al lugar del asesinato para reconstruir el incidente. Todo lo que necesitaba era un maniquí, una silla de jardín y una varilla de madera. Sentó al maniquí en el mismo lugar y posición de la víctima. Luego introdujo la varilla en el cuerpo en el ángulo preciso de la herida. La varilla representa la trayectoria real de la bala. En vista de que tenemos una herida aquí en el lado derecho y la bala fue recuperada en el lado izquierdo, notará que la varilla está apuntando en esta dirección. Ahora nos referiremos a esto como la supuesta trayectoria de la bala. La varilla apuntaba aproximadamente hacia el noroeste. Si Bond tenía razón, esa era la dirección desde la que se había disparado la bala. En su laboratorio comenzó a trazar el mapa del área donde la policía debería centrar su búsqueda. Este es un mapa específico de Bloomingdale que pude obtener en el Departamento de Carreteras y que demuestra o representa el área de búsqueda. Notarán que esta área es el campo abierto en el que los espectadores estaban sentados esperando a que se produjeran los fuegos artificiales del 4 de julio. La víctima estaba sentado en una silla aquí. Ahora, habíamos determinado por un cuadrante que nuestra área de búsqueda iba a ser al norte y noroeste. ¿Pero desde dónde se había disparado la bala en el área de búsqueda? Las referencias de Bond le dijeron que la velocidad de la boca de una Red Hawk es de 366 metros por segundo, pero a partir de la herida de 38 centímetros de profundidad en el hombre muerto, un médico forense estimó que la bala se ralentizó a menos de 213 metros por segundo cuando impactó. Con la ayuda de un experto en balística informática, Bond calculó hasta dónde debe haber llegado la bala para que su velocidad se redujera a esta magnitud. Nos percatamos de que la velocidad de impacto era de aproximadamente 137 a 213 metros por segundo y que tendríamos que centrar nuestra búsqueda en un área entre 457 y 640 metros. Nuestra área de búsqueda estaría en este espacio de aquí. Lo que hicimos fue establecer un cono de origen, por así decirlo, en el que centraríamos nuestra búsqueda desde esta línea representada aquí hasta esta carretera que está representada aquí. Después de delimitar el área de búsqueda, Bond y la policía peinaron los vecindarios entre 457 y 640 metros al noroeste de la zona de picnic. Llevaron a cabo entrevistas puerta a puerta, buscando cualquier prueba de que se hubiera disparado un arma de gran calibre. Finalmente llegaron a una residencia en la avenida Lawrence. En la búsqueda del patio trasero hicieron un descubrimiento crucial. En una esquina había un recipiente de 55 galones perforado con agujeros. Bond sintió que podían haber sido hechas con balas del calibre 44. Los bordes mostraban pocos signos de óxido, lo que sugería que eran nuevos. ¿Habían sido hechas por la misma Magnum que asesinó al anciano? Para averiguarlo, Bond tuvo que recuperar una de las balas y compararla con la del hombre muerto. Se apoyó en las varillas para orientarlo en la dirección correcta. Con suerte, lo conducirían a una bala. Tenemos pruebas de que los disparos se hicieron en un ángulo un poco más alto del que salieron. También notarán que el metal de este lado tiene una hendidura aquí que se dobla dentro, lo cual indica que es por donde entró la bala. Y en el otro lado tenemos evidencia de que la bala sale donde el pliegue metálico se dobla hacia el exterior. Esto indica que la bala salió. Tomaremos esta varilla ahora y reconstruiremos la trayectoria. En otras palabras, la trayectoria de vuelo de la bala desde el momento en que impactó el recipiente de 55 galones hasta su salida. Se puede ver el metal alrededor del perímetro y su pliegue indica su salida.
Esto demostraría que esta bala continúa en una trayectoria de vuelo recta. Lo más probable es que hubiera golpeado el césped en algún lugar de aquí. Lo que tenemos que hacer es centrar nuestra búsqueda en esta área. También tendremos que hacer una búsqueda realmente exhaustiva. Vaughn y los detectives se separaron para encontrar la bala. A pesar de su minuciosidad, no encontraron nada. Tal vez el barril había sido movido desde que los disparos se hicieron a través de él. Si es así, se necesitarían detectores de metales para buscar en un área más grande. Entonces, uno de los ayudantes del alguacil se le ocurrió una idea. Quizás los que dispararon habían quemado troncos en el recipiente mientras lo usaban como blanco. Tal vez las balas estaban en una pila de cenizas. Revisó las cenizas y encontró lo que estaba buscando. Si Richard Vaughn pudiera probar que la bala vino de la misma arma que asesinó al anciano, tendría la pista que necesitaba. Voltéalo, voltéalo. Cuando un hombre murió en un picnic en Bloomingdale, Illinois, el 4 de julio, la policía solo tenía 2 pistas: la bala recuperada en la autopsia y la herida que causó. Ahora el examinador balístico Richard Vaughn tenía una segunda bala, encontrada cerca del recipiente de 55 galones. Una comparación de las balas le diría si provienen de la misma arma. Cada Ruger Red Hawk Magnum deja marcas de estrías similares en una bala, 6 ranuras y surcos con un giro a la derecha. Pero cada arma también deja su propia firma única e individual en las balas que dispara, producida por pequeñas irregularidades en el rifle. La bala encontrada en el recipiente estaba deformada por el impacto, pero Vaughn todavía pudo discernir varias marcas distintivas. Fueron suficientes para concluir que provenían de la misma arma que asesinó a la víctima. El sospechoso estaba cerca, pero una pregunta seguía pendiente. ¿Podría una bala disparada desde el patio trasero viajar sin obstáculos 800 metros hasta el lugar del picnic? Vaughn solicitó la ayuda de una empresa de ingeniería para examinar la posible trayectoria de la bala. Registraron las elevaciones del terreno, las posiciones, alturas de cada casa y árboles entre las residencias de la avenida Lawrence y el área del picnic. Luego construyeron un diagrama. La línea roja muestra la trayectoria calculada de la bala. La línea oscura aquí indica el terreno. Hemos documentado aquí las viviendas que están dentro de la línea de la trayectoria de la bala. Lo que pudimos determinar que fue esta residencia en particular, por ejemplo, la bala iba directamente a su derecha. Esto indica dónde estaba el arma. Esta es la valla que estaba detrás de la propiedad de los sospechosos. Y este es el área donde la víctima estaba sentado. En su viaje de 800 metros hasta el área de picnic había muchos posibles obstáculos. Sorprendentemente, la bala no le dio a ninguno. ¿Pero tendría todavía suficiente poder para asesinar una vez que llegara ahí? Para presentar su caso, Vaughn tenía que probarlo. Acudió al experto en balística de heridas Martin Fackler, que había ideado una forma estandarizada de probar hasta qué punto una bala penetra en la carne humana cuando viaja a distintas velocidades. La profundidad de la herida depende de la velocidad de la bala. Para simular el poder penetrante de una bala después de un vuelo de 800 metros, se retira algo de pólvora para reducir su velocidad a entre 122 y 213 metros por segundo. Esto se conoce como un tirador de inercia de bala. Y vamos a usar esto para tirar y separar la bala del estuche del cartucho, de modo que podamos retirar el polvo del estuche del arma. Vaughn cuidadosamente inclina una cantidad medida de la pólvora. Es un proceso de ensayo y error. Vacía algo de pólvora, dispara una bala. Mide la velocidad de la bala. Si es demasiado alto, se quita un poco más de la pólvora. Si es demasiado bajo, se quita menos de la siguiente ronda. Para asegurar que la bala impacte en el bloque a la velocidad prevista, su velocidad se mide con un temporizador electrónico.
A esto se le llama cronógrafo. No es más que un temporizador que se inicia con la sombra de una bala que pasa entre estas dos primeras barras y el tiempo se detiene con la sombra de la bala que pasa entre las dos segundas barras. La velocidad en metros por segundo del proyectil se registra en la parte delantera de la máquina. Finalmente, cuando todo está listo, la bala de prueba se dispara contra la gelatina. ¡A cubierto! La bala viajó 38 centímetros, casi idéntica a la profundidad de la herida fatal. Al igual que la bala encontrada en la víctima, no se había deformado. La prueba demostró que la bala tenía suficiente poder para asesinar al hombre a 800 metros de distancia, lo que es una prueba más de que el disparo había sido hecho desde la avenida Lawrence. Los resultados de la prueba de Vaughn dieron al asistente del fiscal del estado, Joe Burkett, motivos para entregar una orden de registro a Robert Loxton, residente de la casa donde encontraron el recipiente. Loxton admitió que él y su novia celebraban el 4 de julio, pero al principio negó tener un arma. Como delincuente exconvicto era ilegal que poseyera una. Mintió sobre todo hasta que se enfrentó a hechos que conocíamos y que habíamos incluido en la orden de arresto, y finalmente confesó e implicó a su novia también en el tiroteo. Bajo la presión de Burkett, Loxton presentó un Strom Ruger Red Hawk de calibre 44. Más tarde confesó y reveló los acontecimientos de su fiesta. Comenzó con una barbacoa para unos pocos amigos. Por la tarde, Loxton había entrado a la casa a buscar su Ruger Red Hawk. Una jarra de agua fue colocada en el recipiente de 55 galones como blanco. Loxton disparó 5 tiros. Una golpeó la jarra, pero 4 fallaron, y en su lugar tocó el recipiente. Luego le entregó el arma a su novia, cuyo disparo no le dio a la jarra y al tambor por completo. Tras la declaración de Loxton, Vaughn determinó que la novia disparó la bala mortal. Como era más baja que Loxton, inclinó el arma más alto. El aumento del ángulo le dio a la bala una trayectoria lo suficientemente alta como para llegar a los campos de picnic. Loxton se declaró culpable del uso ilegal de un arma de fuego, de poseer un arma robada y de homicidio involuntario. Su novia también admitió haber disparado el arma y también se declaró culpable de homicidio involuntario. Loxton fue sentenciado a 6 años. Su novia recibió 90 días más libertad condicional. Y fue realmente una investigación exitosa porque, como con cualquier asesinato o cualquier homicidio, los oficiales de policía y fiscales no tomaron vacaciones. Trabajamos en conjunto con la oficina del alguacil, la oficina del forense, el departamento de policía de Bloomingdale, el sargento Bone del laboratorio criminal. Todos hicieron un excelente trabajo. En Bloomingdale, la víctima y el asesino desconocían la existencia del otro y estaban a 800 metros de distancia. Se necesitaron las herramientas de la ciencia forense y la dedicación de los profesionales de fuerzas policiales y de expertos en balística para descubrirlo. La muerte de Bloomingdale fue un trágico accidente, causado por el descuido y un sorprendente giro del destino. Su aleatoriedad lo convirtió en un desafío a resolver. En Chicago, durante la turbulenta década de 1960, un investigador se enfrentó a un reto diferente. Encontraron muerto a un activista político. ¿Fue asesinado en defensa propia o intencional? Las paredes acribilladas con balas tenían la respuesta. 4 de diciembre de 1969, 4:45 de la mañana. 14 agentes de policía seleccionados por el fiscal del estado de Illinois, Edward Hanrahan, se acercaron a un apartamento en el área de Oak Park en Chicago, el corazón del gueto negro de la ciudad. Estaban a punto de embarcarse en lo que se convertiría en uno de los eventos más controversiales en la historia de Chicago. El apartamento del primer piso estaba ocupado por miembros del partido Pantera Negra
una organización militante de izquierda que predicaba la revolución social. Cuando el grupo principal de policías entró por el frente, una fuerza más pequeña entró por la parte de atrás. 15 minutos más tarde, el pequeño apartamento de 2 dormitorios estaba lleno de 100 balas. Cuando el humo se disipó, 2 jóvenes panteras murieron. 4 resultaron heridos, 2 de ellos gravemente. 2 policías recibieron heridas superficiales. En la incursión encontraron un alijo de armas, 19 armas y cajas de municiones. Entre los muertos estaba Fred Hampton, de 21 años, el carismático líder del capítulo de los Panteras de Illinois. Los negros necesitan algo de paz. La gente blanca necesita algo de paz. Tendremos que pelear. Vamos a tener que luchar religiosamente para lograr la paz. Hampton fue la 28ª Pantera Negra asesinada por la policía en menos de 2 años. Los Panteras Negras surgieron en Oakland, California, producto de los disturbios sociales de la década de 1960. Mientras que los líderes negros como Martin Luther King abogaban por la desobediencia civil y la acción política para promover los derechos civiles, los Panteras parecían dispuestos a usar la violencia si era necesario. La incursión del 4 de diciembre se convirtió rápidamente en un evento mediático, ya que las Panteras y las autoridades contaron cosas radicalmente diferentes de lo que había ocurrido. Hanrahan dijo que la policía estaba cumpliendo una orden de registro legítima cuando los Panteras comenzaron a disparar. Cuando los policías informaron sobre su cargo, les dispararon. En una manifestación filmada, la policía dio su versión de la operación. En esta versión, la pantera Mark Clark estaba sentado en una silla en la sala de estar. Disparó con una escopeta hacia la puerta principal mientras la policía se acercaba. La policía irrumpió y lo asesinó a tiros. A medida que más panteras empezaron a disparar, el intercambio se intensificó. Hubo 3 disparos desde el dormitorio de atrás, directamente en la puerta trasera cuando entré. Me alejé de nuevo. De acuerdo a la policía, cuando entraron a la habitación de Hampton, lo encontraron en la cama, acostado boca abajo. Abrió fuego con un arma automática calibre 45 y una escopeta. En defensa propia, le dispararon 2 veces en la cabeza. Pero los Panteras Negras contaron una historia diferente. La policía irrumpió sin avisar, empezó a disparar y asesinó a Mark Clark, quien disparó solo después de haber sido atacado. Ninguna otra pantera había usado un arma. Otros policías entraron por la parte de atrás, encontraron a Fred Hampton dormido y le dispararon 2 veces en la cabeza antes de que tuviera la oportunidad de despertarse. La novia de Hampton estaba en la cama con él cuando comenzó la incursión. Estaba medio dormido y cuando miré hacia arriba vi las balas que salían del frente del apartamento, del área de la cocina. Había policías disparando. Solo levantó la vista, no dijo una palabra, no se movió. Acababa de bajar la cabeza, nunca se levantó de la cama, nunca dijo una palabra. Nunca se levantó de la cama. Las panteras estaban convencidas de que Fred Hampton había sido asesinado y que la policía había encubierto todo. El abogado de las panteras, Skip Andrew, actuó como su portavoz. Cualquiera que pasara por el apartamento y examinara las pruebas que quedaban allí, solo podía llegar a una conclusión, y es que Fred Hampton, de 21 años y miembro de un grupo militante bien conocido, fue asesinado en su cama, seguramente mientras dormía. La policía arrestó a las panteras sobrevivientes y los acusó de varios delitos, incluso de intento de asesinato. Para defender a las panteras, sus abogados necesitaban pruebas que apoyaran su versión de la incursión. Acudieron al experto en balística Herbert McDonald. Parecía una decisión insólita. En varias ocasiones había investigado los tiroteos entre la policía y grupos radicales negros. Usualmente se ponía del lado de la policía. Comprendí que se trataba de un tiroteo similar a los que había investigado antes en la República de Nueva África, Fred y otros. Así que esperaba que este fuera otro grupo de militantes negros que estaban equivocados y que la policía estaba en lo cierto. Cuando McDonald vio su rol,
tuvo que decidir si la policía o el relato de la redada de los Panteras revelaban la verdad. Para determinar esto, tendría que reconstruir la redada a partir de agujeros de bala y balas gastadas en el apartamento. Se necesitaría la habilidad de McDonnell para averiguar qué sucedió. Entró en el apartamento a través de un pequeño vestíbulo que conducía a la sala de estar. Mark Clark, el primer Pantera en morir, había sido disparado aquí. Detrás del salón había 2 dormitorios. Fred Hampton había muerto en el más alejado. Finalmente, en el fondo estaba la cocina, por donde había entrado la retaguardia de la policía. McDonnell comenzó su investigación en la sala de estar. Pasé 10 horas y media recogiendo pruebas, tomando fotografías y observando las trayectorias de varias balas. Nunca había visto un área que hubiera sido tan baleada como la sala de estar. En la pared del sur había 45 agujeros de bala de varios calibres. Los más grandes eran de calibre 45 y fueron disparados con una ametralladora Thompson. Hubo disparos de escopetas y hubo de calibre 30 y 38. El hecho de tener diferentes tamaños hizo que fuera algo fácil establecer cuáles fueron disparados con diferentes armas. ¿Quién había hecho esos disparos? ¿Las Panteras o la policía? McDonnell esperaba que su investigación le diera la respuesta. Pasen. Mientras los visitantes recorrían el apartamento, McDonnell se puso a trabajar desempacando las herramientas simples de su oficio. Una cámara, un cuaderno, una regla y una cuerda. Pronto hizo una petición curiosa. Le pregunté si podía traer unas pajillas y unas varillas. Las Panteras salieron, algunos de ellos, y regresaron muy rápido con un gran puñado de pajillas y un paquete de varillas pequeñas. Después de medir la posición exacta de cada agujero en la pared de la sala de estar, McDonnell introdujo suavemente las varillas y las pajillas. Siguiendo la dirección de una varilla, podía trazar la trayectoria de una bala. Las pajillas protegían los agujeros, asegurando que una espiga no golpeara el yeso y destruyera la evidencia. Cuando terminó, el resultado fue sorprendente. Las 45 balas habían sido disparadas desde la puerta de la sala de estar. Todas debieron venir de la policía cuando irrumpieron en la habitación. Cuando comencé a mirar el número de agujeros de bala, se hizo evidente que la gran mayoría parecía estar entrando en el apartamento en lugar de salir. La investigación parecía estar favoreciendo la versión de los Panteras acerca de la redada, pero la policía se apresuró a exponer su caso. En una entrevista con el Chicago Tribune, Hanrahan mostró una fotografía de agujeros de bala en la moldura alrededor de la puerta trasera. Lo llamó prueba irrefutable de que los Panteras habían disparado a la policía cuando entraron por la parte de atrás del apartamento. Los reporteros estudiaron las fotos. Una de las 2 fotos que le dio Tribune tenía 2 agujeros de bala en lo que se suponía que era el lado derecho de la puerta trasera. Pero cuando los reporteros inspeccionaron el apartamento, encontraron que las marcas no eran agujeros, sino clavos. Hanrahan se retiró. He dicho que hemos publicado las fotos. No hemos caracterizado ni descrito las condiciones que describen. Aparte de decir que es una representación exacta de ese objeto en particular. Ahora la policía cambió su historia. Las balas de las Panteras, según decían, entraron con la puerta abierta. Eso no es lo que McDonnell encontró. Las afirmaciones de que se dispararon balas contra la policía por la puerta trasera son injustificadas. No hay manera de que las balas no hayan golpeado a una persona en la puerta, y si se les pasara por alto, habrían chocado contra una pared de ladrillo. McDonnell continuó su investigación en el dormitorio delantero, donde descubrió que las balas en la sala de estar habían atravesado la pared. Mientras estaba en el dormitorio, notó que la puerta también estaba perforada por las balas. Contó 25 impactos. La policía había dicho que los Panteras les dispararon en el dormitorio y se negó a dejar de disparar a pesar de las órdenes de los agentes. A primera vista, la puerta parecía confirmar esta parte de la historia de la policía. Todos los disparos en la puerta vinieron de adentro hacia afuera. Exactamente lo que se esperaría si los Panteras en el dormitorio hubieran disparado a la policía.
Pero había un rompecabezas. Ninguno de esos 25 disparos le dio a un oficial, ni había rastros de ellos en el pasillo. Si esas balas hubieran sido disparadas cuando la puerta estaba cerrada, como dijo la policía, habrían golpeado el pasillo justo enfrente de la puerta de ese dormitorio. No hubo ni un solo punto de impacto. Así que teniendo las varillas entre la sala de estar y el dormitorio empotradas, pude abrir la puerta hasta el final y luego todo lo que tuve que hacer fue empujar las varillas desde el lado de la sala de estar y de los 25 agujeros de la puerta. 25 se explicaban por las balas que salían del salón cuando la puerta estaba abierta. Cuando se hicieron estos disparos, la puerta del dormitorio estaba abierta, más o menos paralela a la pared del dormitorio. Las balas disparadas por la policía en la sala de estar pasaron a través de la pared y luego continuaron a través de la puerta. A estas alturas las pruebas eran abrumadoras. De todas las balas disparadas, solo una escopeta en la puerta de la sala, parecía haber sido disparada por un pantera negra. Empezaba a aparecer un tiroteo unilateral. Hubo al menos 99 disparos entrando. Era 99-1. Las balas no salían, las balas entraban. ¿Pero qué pasó en el dormitorio de atrás cuando Hampton perdió la vida? ¿Estaba esperando en la cama listo para disparar como dijo la policía? ¿O estaba dormido y fue asesinado a sangre fría por la policía como insistían los panteras? La trayectoria de las balas a través de su cráneo podría resolver el acertijo. El 3 de enero de 1970, un gran jurado federal ordenó la exhumación del cuerpo de Hampton. 2 autopsias anteriores habían dado resultados contradictorios. Uno conducido por el forense del condado de Cook informó que las 2 balas en su cabeza provenían de direcciones opuestas. Eso sugiere que estaba despierto y relajado. Los parientes de Hampton arreglaron una segunda cita con un patólogo privado. Descubrió que ambas balas habían golpeado desde la derecha y viajado por senderos aproximadamente paralelos, lo que sugería que Hampton estaba acostado. La nueva autopsia confirmó la segunda en cuanto a la trayectoria. Ambos disparos entraron a la cabeza de Hampton por la derecha. El hallazgo apoyó la afirmación de los Panteras Negras de que Hampton había estado dormido acostado boca arriba con la cabeza hacia abajo. Desde la trayectoria hasta la cabeza de Fred Hampton, ambos disparos se realizaron en trayectorias casi paralelas que se proyectaban desde atrás hacia la puerta. Así que si un policía hubiera entrado y disparado, Fred había estado en esa posición cuando la segunda persona entró con un calibre diferente y disparó un segundo tiro, y estaría muerto o agonizando. La meticulosa investigación de McDonnell y la autopsia apoyaron la versión pantera de los hechos. Parecía como si la policía hubiera asesinado a Fred Hampton. Pero la pregunta más crucial aún no ha sido respondida. ¿Las panteras o la policía dispararon primero? Si las panteras hubieran empezado el tiroteo, incluso si hubieran disparado una vez, la policía podría mantener que solo dispararon en defensa propia. Para responder a esta pregunta, McDonnell realizó su trabajo de detective más deslumbrante. El tiroteo había comenzado cuando la policía irrumpió la sala de estar. McDonnell encontró que la puerta de la sala contenía 2 agujeros de bala. Su examen de marcas de pólvora y astillas de madera estableció que una bala provenía de afuera. De un revólver de calibre .38 de la policía, recuperó la bala en la pared del salón. Un segundo agujero más grande probablemente vino de la escopeta de Mark Clark. Después de hacer un agujero en la pared de la puerta, la bala atravesó una pared y terminó en el hueco de la escalera fuera del apartamento. McDonnell tenía una idea. Al averiguar hasta dónde estaba abierta la puerta cuando la bala del calibre 38 y la bala de la escopeta pasaron a través de ella, podría ser capaz de saber quién disparó primero. Rastreó las trayectorias de las balas mientras volaban a través de la puerta. Sabía que, según ellos mismos admitieron, la policía había forzado la apertura de la puerta al comenzar la incursión. Pasó una cuerda por el agujero de calibre 38 en la puerta hasta el agujero de calibre 38 en la pared. Luego ajustó la puerta hasta que la cuerda quedó recta.
La puerta estaba apenas entreabierta. Luego pasó una línea desde el agujero de bala en el hueco de la escalera, a través del agujero en la puerta y luego a la silla de Mark Clark. Esta vez, cuando la cuerda se enderezó, la puerta estaba abierta en 3/4 partes. Con sus experimentos, McDonnell reconstruyó el escenario. Cuando la policía abrió la puerta, al comienzo de la incursión disparó la 38. Al abrirse más, se disparó una escopeta de los Panteras. Esa fue la única evidencia de que cualquier arma fuera disparada. La conclusión de McDonnell fue clara. La policía disparó primero. Según los hallazgos de McDonnell, la policía irrumpió disparando un arma calibre 38, mientras abrían de golpe la puerta de la sala de estar. Una pantera, presuntamente Mark Clark, devolvió el fuego. Mientras el fusilamiento de balas de la policía entraba en el apartamento, las panteras huyeron al segundo dormitorio, donde intentaron en vano despertar a Fred Hampton. Cuando la policía llegó al dormitorio, le dispararon a Hampton 2 veces en la cabeza. En la corte, los cargos contra los 7 panteras negras sobrevivientes fueron finalmente retirados. Nunca se admitió ninguna acusación contra el fiscal del estado Hanrahan, ni contra los 14 agentes implicados en la incursión. Pero la credibilidad de Hanrahan se vio afectada y su carrera política arruinada. 12 años después, en una demanda civil presentada por los sobrevivientes de las Panteras, los atacantes fueron declarados responsables y la ciudad ordenó pagar 1.8 millones en daños y perjuicios. La investigación detallada de McDonnell ayudó a inclinar la balanza y asegurar que al final se hiciera justicia. Han pasado 30 años desde la muerte de Fred Hampton, pero hoy en día la resolución del crimen requiere tanta tenacidad e ingenio como siempre. Los investigadores encontraron un nuevo aliado en la computadora. Está demostrando que el pasado de un criminal puede alcanzarlo. El 8 de marzo de 1996, un niño jugaba en la tarde como lo haría cualquier niño de 12 años cuando ocurrió la tragedia. ¡Oh, cariño! Una guerra de pandillas se desató en las calles de su vecindario de Nueva Orleans. El niño se convirtió en una víctima de esa guerra, con una bala en la cabeza por un disparo sin sentido. En cuestión de minutos, la policía y los paramédicos llegaron a la escena. Se apresuraron a salvar la vida del niño, pero desde el principio el pronóstico parecía sombrío. Los detectives de homicidios del Departamento de Policía de Nueva Orleans comenzaron a entrevistar a los testigos del caso. 2 hombres que habían corrido por seguridad cuando ocurrió el incidente regresaron a la escena. Uno de ellos era el tío de la víctima. Los hombres admitieron ante la policía que ellos eran las víctimas. Reconocieron el auto e identificaron al hombre del gatillo como Kevin Jordan, miembro de una pandilla y traficante de drogas. El niño fue llevado al hospital. 15 horas después, falleció. Revisa esto enseguida. Lo examinaré en el microscopio. Cuando comenzó la búsqueda de Kevin Jordan, los sargentos Michael Rice y John Treadaway, examinadores de armas de fuego de la policía de Nueva Orleans, comenzaron su propia búsqueda. 2 balas habían sido encontradas en la escena del crimen y una tercera había sido recuperada del niño. ¿Podrían relacionar esas balas con un arma y luego relacionar esa arma con el asesino? La bala fue colocada en nuestra sala de pruebas y fue entregada a la sección de armas de fuego para que la examinara. Al examinar la bala, descubrí que era un calibre 38 con un 6º giro de estriado derecho. La mayoría de los tiroteos con armas de fuego son semiautomáticas, pero esta bala fue disparada con un revólver. Así que pude informar a la oficina de detectives que el arma que se usó era un revólver calibre 38. ¿Pero las 3 balas fueron disparadas desde la misma 38? Para averiguarlo, Treadaway tuvo que comparar los detalles de cada una. Bien, ¿ves lo pronunciado que es esto si ves el monitor en el surco? Sí. Puedes ver que a 2/3 del camino es una buena combinación.
Coincide con el siguiente tramo y en la siguiente ranura. Es un éxito. Sí, así es. Sin duda alguna, ambas balas fueron disparadas con la misma arma. Muy bien. Bien, sí, creo que es lo que necesitan. Ahora los detectives en el campo sabían que solo se había usado un revólver calibre 38. Hasta que lo encontraron, había algo más que Treadaway podía hacer. ¡Abre la puerta, policía! ¿Qué sucede? Los detectives se enteraron del nombre del conductor. Era Henry Talley. También descubrieron que tenía un revólver de calibre 38. Hombre, por favor, deja de hacer eso. ¡Demonios, vamos! No quiero problemas. ¡Vamos, para! El 16 de marzo llegaron a la casa de Talley armados con órdenes de registro. Una búsqueda reveló parafernalia de drogas, marihuana, cocaína, crack y 3 armas, incluyendo su revólver de calibre 38. Se lo llevaron para interrogarlo. Las armas de Talley fueron confiscadas y enviadas a Treadaway en el laboratorio de balística. ¿Podría relacionar el revólver 38 con la bala que asesinó al niño? De ser así, la policía podría construir un caso sólido contra Talley y el presunto asesino Kevin Jordan, que ya había sido arrestado por sospecha de asesinato. El punto de partida fueron las pruebas de huellas dactilares. ¿Talley o Jordan dispararon el arma y dejaron huellas en el gatillo? Timothy Susenow, un experto en huellas dactilares del Departamento de Policía de Nueva Orleans, muestra cómo las encuentra. Las huellas dactilares latentes, huellas invisibles a simple vista, son desarrolladas en un proceso de 2 etapas. La primera consiste en fumigar con superpegamento. Las moléculas del pegamento se adhieren a una impresión. Se toma el superpegamento y se vierte en el plato de aluminio. Luego se coloca el plato de aluminio en una placa caliente que está dentro de este tanque. Eso calentará el superpegamento y acelerará el proceso de fumigado. Dentro de 1 hora, el arma está cocida. Ahora está lista para la segunda etapa de la prueba. Se lava con un tinte fluorescente. Si existe alguna huella, el tinte se adherirá a ella y se hará visible bajo la luz ultravioleta. Desafortunadamente no apareció ninguna en la 38 encontrada en la residencia de Talley. La prueba no pudo ayudar a culpar a Talley o Jordan. Aún así, a menudo vale la pena realizar la prueba. A veces puede producir resultados dramáticos. Este es un ejemplo de una huella parcial que fue revelada en el gatillo de un arma que fue usada en el asesinato. Como puedes ver, la huella parcial está aquí, en la parte delantera del gatillo, que se encuentra justo aquí. Para establecer una conexión entre el arma de Talley y la bala, Treadaway necesitaba inspeccionar una bala del arma. Esta es la sala de recuperación balística. Aquí se encuentra el tanque balístico en el que probamos el disparo de nuestras armas. Él es el oficial Glenn Sorpas. Él probará estas armas. Bien, voy a probar el fuego de este. 38 primero. Antes de hacer algo con esto, nos gusta comprobar que el arma funciona bien. Asegúrense de que no haya obstrucciones en el cañón y de que todas las partes del arma estén en su sitio. Proseguiré y lo cargaré. Tenemos que ponernos protección para los oídos. Hay mucho ruido aquí. El arma se dispara en un tanque de 800 galones de agua, informalmente llamado el jacuzzi. El agua detiene la bala sin distorsionar su forma ni marcar su superficie. Una vez que se dispara el arma, el siguiente paso es retirar los 2 cartuchos desgastados. El sistema de recuperación de balas es simple pero efectivo. Un mango de escoba y un trozo de masilla tonta. Una vez recuperada la bala, se examinaron sus marcas y se compararon con las balas encontradas en la escena del crimen. La coincidencia fue indiscutible. Así que realicé mi prueba de fuego y analicé la bala de prueba bajo el microscopio con las 3 balas que recibí previamente y determiné que esa arma había disparado esas 3 balas. El arma de Talley había disparado al niño.
Talley y Jordan eran delincuentes ex convictos, y a estas alturas la policía de Nueva Orleans ya tenía suficientes pruebas para acusar a Jordan de asesinato. Pero sospechaban que las armas encontradas en la casa de Talley habían sido usadas en otros crímenes. ¿Podría un nuevo sistema informático implicar a Talley en crímenes pasados? Cuando un niño de 12 años murió en un tiroteo en 1996, la policía de Nueva Orleans tenía disponible una nueva herramienta para resolver el crimen. A principios de ese año instalaron el Sistema Integrado de Identificación Balística, o IBIS. Acelera dramáticamente el tiempo que se tarda en hacer coincidir las balas de la escena del crimen con las armas confiscadas por la policía. El sargento Michael Rice dirige la operación IBIS. Para él es un gran avance con respecto al antiguo método. Íbamos y físicamente tomamos estas armas, le hacíamos pruebas y análisis en el microscopio. Bueno, ahora con nuestro sistema IBIS podemos simplemente, como cuestión de rutina, probar estas armas y ponerlas en el IBIS. Esta imagen se correlacionará y se cotejará con todas nuestras bases de datos actuales. Y si esta arma ha sido usada en un crimen, lo sabremos en muy poco tiempo, quizás dentro de 1 hora. En el corazón del IBIS se encuentra un sofisticado programa informático conectado a un microscopio. En el microscopio hay 2 cámaras de video diminutas. Cuando se coloca una bala de prueba debajo de una de las cámaras, su imagen ampliada aparece en la pantalla. Greg McRae es uno de los detectives de Nueva Orleans entrenados para usar el nuevo sistema. Tenemos el proyectil, la bala montada en un pequeño accesorio con la información grabada en él. Está adherido aquí. Vamos a montarlo en la máquina. Gírelo y ciérrelo. Con solo pulsar un botón, la base comienza a moverse, girando la bala a través de una revolución completa. Escanear una imagen de la bala en la computadora. Como puedes ver, ves estrías, ves surcos y marcas. A medida que lo movemos hacia abajo, le tomaremos una fotografía. La máquina digitaliza esta imagen a medida que la toma. Ahora, cuando lo procesamos, la imagen es tomada y luego procesada digitalmente desde esta máquina a la siguiente computadora que a su vez la correlacionará. IBIS es un programa diseñado para escanear cada imagen en busca de su patrón distintivo de marcas o líneas. Una vez elegido, el programa busca en su base de datos, buscando otras imágenes de balas que coincidan. En menos de 1 minuto puede examinar miles de balas, una tarea que le llevaría años a un experto en balística como John Treadaway. Esta parte del IBIS se llama Bulletproof, un segundo subsistema llamado Brasscatcher que permite escanear y comparar los cartuchos usados. El proyectil, que es la otra sección de la bala, se colocaría en esta zona, se encerraría aquí y se aseguraría. Este particular microscopio tomará una fotografía con la cámara montada aquí de la parte trasera, o debería decir la cara de la brecha de la cubierta. También el percutor está en esta zona de aquí. Ahora la computadora registra las características distintivas del proyectil, las posiciones y formas de las hendiduras dejadas por el percutor y los pequeños agujeros que quedan al ser expulsado del arma. La operación se tarda de 2 a 3 minutos. IBIS había sido instalado hace menos de 1 mes cuando una bala calibre 38 del revólver que asesinó al niño de 12 años entró en él. No hubo coincidencias, ni con las miles de balas de la base de datos de la computadora. Pero el poder real del sistema se demostró con las balas de prueba, disparadas con una segunda arma, una automática calibre 45 encontrada en el apartamento de Henry Talley. El detonante que estamos viendo, si lo observas muy de cerca, puedes ver esta imagen justo aquí. Lo revela todo. Esto es muy claro. Al mirar la pantalla sabíamos que la probabilidad de una coincidencia era muy alta.
El IBIS hizo un gran hallazgo, implicando a Henry Talley en otro tiroteo sin resolver. Fue suficiente para fortalecer el caso en su contra en relación con la muerte del niño. IBIS había demostrado su validez en su primer caso. Antes del IBIS, este caso hubiera quedado sin resolver. Nunca jamás habría tenido un seguimiento adicional, a menos que hubiera una razón específica. Hemos descubierto muchos casos de homicidios y de enfrentamientos aquí en la ciudad. Hemos hecho esos enlaces y esas correlaciones todos juntos. Es lo que Greg está haciendo ahora mismo. Estamos orgullosos de lo que hacemos aquí. Y yo no podría estar sin IBIS hoy. La muerte del niño de 12 años fue resuelta en parte por el trabajo balístico tradicional. Pero sin el sistema informático IBIS, la policía nunca habría conectado las armas de Talley a otro crimen, que de otro modo podría haber quedado sin resolver. Kevin Jordan y Henry Talley fueron condenados por asesinato en primer grado y ahora cumplen cadena perpetua. Con el desarrollo de nuevas formas de rastrear las balas hasta las armas y las armas hasta los criminales, los detectives forenses ahora son capaces de convertir la propia munición de un criminal en su contra. Mientras haya una bala, hay una pista. Y mientras haya una pista, hay una oportunidad de atrapar a un asesino.